Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a explorar la increíble historia de Diana Sherman, que sufrió una experiencia cercana a la muerte que le cambió la vida durante una operación. Diana, que creció en Beverly Hills, tuvo una infancia privilegiada, pero siempre se sintió una inadaptada en su entorno. Sin embargo, tras su experiencia cercana a la muerte, Diana se sintió más sensible y con nuevos dones espirituales. Pasó años aprendiendo a perfeccionar estas habilidades y finalmente descubrió su propósito de ayudar a los demás a través de su trabajo como sanadora espiritual. A lo largo de su viaje, Diana aprendió sobre el miedo, el amor propio y la importancia de vivir el presente con gratitud. Ahora comparte su historia para inspirar a otros a confiar en su perfección divina y abrazar el amor y el apoyo del universo. Su historia comienza aquí. Mi nombre es Diana Sherman. Crecí en Beverly Hills, California. Tuve una infancia muy mimada. Ya sabes, era country club y todo eso. Viajes maravillosos en el verano. Fui a Hawái durante un mes cuando tenía 10 años. A los 13 fui a Oriente. Una Navidad mi madre había comprado esta tienda para niños. Era una tienda de niños muy pequeña y ella la había sacado al patio trasero y la convirtió en una casa de muñecas para mí y mi hermana. Así que ya sabes, mi vida fue mágica de muchas maneras maravillosas y estoy muy agradecida por todo eso. Pero la juxtaposición de eso con lo que sentía y lo que veía, cómo interactuaba la gente, hizo que nada de eso valiera la pena, porque nunca sentí que pudiera encajar en donde quiera que estuviera. El tipo de elitismo y esnobismo con el que crecí no era lo que yo era. No lo entendía, no veía la necesidad de ese tipo de fachada que adoptas cuando estás en todo eso. Así que siempre he sido una especie de inadaptada, en parte porque yo era tranquila dentro de mí misma, pero también tenía conciencia de que muchos niños no tenían nada. ¿Sabes? Mi hermana y yo solíamos reírnos de lo que teníamos entre nosotras. Siempre sabíamos cuando algún trauma se avecinaba en la familia, y había mucho de eso. Mi padre era muy desafiante, también un gran bebedor y un hombre enojado. Era un furioso, así que sabíamos intuitivamente e instintivamente lo que se avecinaba. Mi madre, que era una mujer increíble en muchos sentidos, era una mujer muy temerosa y nos enseñó a mi hermana y a mí a ser temerosas. Y las mujeres en ese momento realmente no tenían mucho poder. Ya sabes, así crecí, sintiéndome muy desempoderada. Fui al colegio solo de chicas y en mi penúltimo año estuve enferma casi todo el curso y falté tanto a clase que habría tenido que pasarme el verano recuperando todo lo que había perdido, lo cual tenía sentido. Pero mi madre tenía otra historia que contar con sus hijas y era que mi hermana y yo íbamos a ser presentadas en Viena ese verano, así que no pude hacer la escuela de verano porque para mi madre era más importante hacer eso de Viena. Y volver de la presentación fue una experiencia extraña, porque aquí tienes a la realeza vienesa en este baile de presentación y yo no soy más que una niña en mi cabeza que dice, ¿pero por qué estoy aquí? ¿Cómo es que estoy aquí? Y tenía un vestido precioso y una escolta encantadora y era fabuloso, pero yo seguía intentando estar a la altura de lo que esto era. En ese momento trabajaba como modelo, lo que era otra forma de inseguridad para mí, porque de nuevo estaba intentando estar a la altura de algo para lo que no me sentía capacitada, pero sabía cómo hacerlo hasta cierto punto, porque durante toda mi infancia nos habían fotografiado a mi hermana y a mí para todos los periódicos de sociedad, así que me pareció una transición natural. Seguí trabajando en la industria del modelaje durante casi 17 años y me sentía insegura y asustada cada vez que me subía a la pasarela. Llegados a ese punto, pasó mi vida y tenía poco más de 30 años. Y ya sabes, era hora de hacer otra cosa. Y fue entonces cuando me di contra la pared. No sabía qué hacer conmigo misma. Mis padres habían muerto. Estaba divorciada. Tenía una hija de 6 años y me sentía totalmente fracasada
porque estaba aquí, divorciada, con una niña pequeña, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Esa era mi vida. Una tarde fui a la iglesia y me sentí como en una película, casi postrada en el suelo, rogando y suplicando: por favor, muéstrame, guíame, dame información, no sé qué hacer. Y fue 3 días después que tuve mi experiencia cercana a la muerte. Había esperado 10 años para operarme porque había estado en México con mi marido. Habíamos estado en Acapulco con unos amigos y había tenido un accidente nadando con él en el que se me había enganchado el pie. La resaca me golpeó, me arrastró, me dislocó la rodilla y casi me ahogo porque no sabía nadar. Gracias a Dios, él era muy buen nadador. Había jugado al waterpolo en Italia durante años y me agarró, me sacó y me salvó. Pero esperé 10 años para operarme porque en aquel momento habría tenido que someterme a una operación abierta completa de la rótula y trabajando como modelo no podía hacerlo porque tenía 20 años cuando tuve el accidente. Así que 10 años después ha llegado el momento de operarme. Cuando fui a operarme tenía mucha confianza. La astroscopia por fin había llegado a un punto en el que estaba bien hacerla, era segura hacerla. Estaban teniendo resultados maravillosos con ella, así que fui y me la hice. Estaba sentada en la camilla esperando para entrar y en retrospectiva esto me sirvió para darme cuenta de que mi cuerpo empezaba a temblar. Una de las enfermeras se me acercó y me dijo: «Parece que estás muy incómoda, ¿quieres una manta caliente?» Y yo le dije: «Me encantaría», y me trajo una y me la puso sobre el cuerpo y eso pareció calmar las cosas. Lo siguiente es que entramos en quirófano. Me pusieron otra manta y en cuanto lo hicieron me desmayé. Y me desmayé antes de que me dieran la medicación para desmayarme, lo cual es muy raro. Así que la operación fue bien, excepto porque tenía mucho más que reparar de lo que pensaban, porque no tenían resonancias magnéticas y todas esas cosas en 1981. Y estuve en la mesa 1 hora y 25 minutos más de lo que habían previsto. Y en aquella época estaba muy, pero que muy delgada. Y la anestesia fue demasiado para mi cuerpo. Así que estaba en recuperación y oía el sonido a mi lado. Y estaba muy confusa y ya sabes, desorientada y todo eso, como he mencionado al principio. Y me decían: «Diana, despierta, Diana, despierta». Y yo pensando para mis adentros. Y así llegué a la conclusión de que esa personita que estaba allí tumbada era yo. Y pensaba: no me están prestando atención y estoy pensando, estoy saludando y estoy hablando. Y entonces me di cuenta de que están demasiado ocupados con esa persona que soy yo. Y el pensamiento más gracioso es que me veo allí y no tenía ninguna conexión conmigo en absoluto. Sabía que me reconocía, pero ese cuerpo no tenía nada que ver conmigo. Lo siguiente de lo que me di cuenta es de que me estaban arrastrando hasta la esquina de la habitación y ahora estaba mirando hacia abajo lo que estaban haciendo y yo estaba como notando y fascinada, pero no comprometida de ninguna manera. Y fue como decir: no tengo nada que hacer aquí. Lo siguiente que siento es que me tiran hacia atrás y luego me empujan hacia la oscuridad. De niña, lo peor con lo que lidiaba era el miedo a la oscuridad, porque nunca sabía lo que se avecinaba en la oscuridad. Había abusos y traumas en casa, así que estar totalmente a oscuras era demasiado vulnerable, demasiado abrumador, lo más aterrador del mundo para mí. Y también estar ciego, porque no puedes ver lo que se te viene encima. Y pensé: si puedo encontrar un pequeño rayo de luz, una pequeña pizca de algo a lo que agarrarme, estaré bien. Y cuando veo este pequeño punto de luz pienso: voy a aguantar y todo va a estar bien y yo voy a estar bien. Y ya sabes, solo trabajé eso dentro de mí. Y mientras lo miro, empieza a hacerse más y más grande y se acerca más y más. Y de repente es todo lo que me rodea. Y estoy mirando la luz y estoy pensando: ¿qué es esto? Porque era como nubes. El blanco es un color que nunca había visto así antes. Casi tiene todos los colores del arco iris, pero es blanco, ¿sabes? Tiene un efecto brillante.
no era solo luz, era sustancia y sentimiento, y está a mi alrededor. Es todo lo que puedo ver, todo lo que puedo sentir, todo lo que puedo experimentar, y no tengo palabras para describirlo. ¿Cómo describir el amor incondicional? No sé cómo describirlo. Todo lo que sé es que nunca me he sentido tan cuidada, adorada, querida, segura. Cualquier cosa que hubieras deseado tener en el mundo, en ese momento, es lo que sentí, satisfecha más allá de mi sueño más salvaje. Y mientras estoy sintiendo esto, ahora me estoy moviendo a través de él y se está separando. Y de repente veo 2 filas de lo que me parecen monjes con túnicas marrones y capuchas, y estoy flotando entre ellos. Suena tan tonto cada vez que digo que estoy flotando. Era como algo sacado de una película, y podía sentir, mientras iba entre ellos, podía sentir el amor que me irradiaban. No me sentía tan cómoda con los hombres debido a mi infancia con mi padre. De una manera, todas estas energías masculinas se sentían tan amorosas y de apoyo, y era como una curación casi para mí estar en su presencia. Y cuando llego al final de esta fila de monjes, este sale y dice, siempre digo, el por qué sentía todos esos buenos sentimientos de masculinidad, dice, no puedes quedarte, no es tu momento. Y le miro, y en su capucha levantado no hay rostro, es negro, pero es como energía moviéndose, y hay pequeños destellos de color o luz, o lo que sea que ves en la energía. No es nada que haya visto antes, pero parece tan normal y natural, porque él está hablando esta energía a través de mí, y yo estoy respondiendo a él a través de él. Y él le está diciendo, no puedes quedarte, debes volver. Y yo dije, por fin he sentido lo que se siente al ser apreciada. No puedes enviarme de vuelta de esto. He vuelto a casa. El único lugar en el que quería estar en toda mi vida era aquí, en casa. Estoy aquí. No podéis enviarme de vuelta. Y él dijo, tienes un hijo. Debes volver. Y en ese momento volví a mi cuerpo. No tenía ningún recuerdo de ello cuando me desperté. La primera vez que pensé en ello fue cuando salí a cenar con mi hermana, y era la primera vez que estaba en un restaurante o con un grupo de gente desde la experiencia, porque iba con muletas y no salía mucho. Entré en el restaurante y de repente sentí todo, y a todos, todo su dolor físico, todo su miedo y ansiedad, toda su charla, todo se me venía encima. Y pensé, Dios mío, me estoy volviendo psicótica. Realmente me aterrorizó. No sabía qué hacer con eso. Nunca antes había sentido algo así. Ser tan consciente y estar tan abierta a unas 40 personas en una sala. Era como, ¿qué me ha pasado? Sabía que era diferente, que mi vida era diferente. Sabía que sentía las cosas de otra manera. Nunca había oído la terminología de la experiencia cercana a la muerte. Creo que el libro de Raymond Moody había salido hacía un año, cuando tuve mi experiencia, y yo no era consciente de que algo así pudiera suceder. Me sentí un poco como una carga al principio, solo porque era tan grande para mí. La conciencia de que había muerto era grande. La conciencia de lo que era la experiencia era grande. La conciencia de que ahora tenía sensibilidades con la gente era enorme. Era como, vale, esto es lo que soy ahora. ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Cómo voy a manejarlo? ¿Puedo trabajar con ello? ¿Puedo vivir con ello? ¿Qué se supone que debo hacer con esto y por esto? Así que fui guiada. Literalmente guiada por el espíritu hacia personas que podían guiarme y mostrarme y ayudarme a entender que ahora tenía dones y talentos que antes no tenía y cómo perfeccionarlos y trabajar con ellos. Trabajé con gente que me enseñó a hacer meditaciones profundas, empecé a canalizar y a tener visiones y así fue como surgió y me tomó bastante tiempo resolver todo esto.
Por alguna razón, la forma en que estoy conectada desde el principio, desde el nacimiento, la gente siempre ha venido a mí con sus problemas, incluso cuando era niña. La gente venía a hablar conmigo y cuando la gente empezó a gravitar hacia mí, me di cuenta de que había algo que se suponía que yo tenía que estar haciendo, alguna piedra de toque para la gente que se suponía que yo tenía que desbloquear para ayudarles a avanzar y a salir de su dolor y sufrimiento. Era algo que quería hacer y con lo que me sentía cómoda. No sentía que tuviera las credenciales, no sentía que hubiera ido a la escuela y recibido toda la educación y todo lo demás para hacer esto con la gente. Y ellos seguían diciéndome que eso no es lo que queremos que hagas, queremos que hagas algo diferente. Y tuve que confiar en eso, salir y decir, estoy haciendo esto. Y luché con, ¿cómo me atrevo a hacer este trabajo? Pero aún así, hago sesiones increíbles con mis clientes y está haciendo diferencias en sus vidas. Y cada vez que ellos se curan, yo me curo, así que sé que es lo correcto. Pero a mi yo inseguro, mi yo que no sabía quién era ni qué iba a hacer, me costó mucho confiar en mí misma para salir y hacer esto y decir, puedo ayudarte, puedo mejorar tu vida. Quiero decir, ¿de dónde viene eso? Pero eso es lo que me estaba guiando y enseñando a saber y a cimentarme en mí misma para decir, sí, puedes hacerlo. Y pasar de estar intimada por lo que la gente pensaba de ti a no es asunto mío lo que piensen de mí. Sé a dónde voy. Ha sido una bendición y me ha cambiado la vida. Creo que el miedo ha sido mi mayor maestro. Esto es uno de los acrónimos que me encanta. Miedo significa olvidar que todo está bien. Sé que pase lo que pase, todo está bien, porque sé que el espíritu trabaja en mi favor, me cubre la espalda las 24 horas del día. Así que para mí, pasar de la niña asustada que tenía 2 úlceras a los 21 años a ser la mujer guerrera con los pies en la tierra que soy ahora, ha sido un viaje increíble. Todos podemos serlo si confiamos en nuestra conexión. No hay nada que temer, eso es lo que aprendí. Las cosas no son como las presentan, todo esto parece la realidad, pero una vez que has estado en el otro lado, esto no es la realidad, eso es. Esta es la historia. Una vez que tienes una experiencia cercana a la muerte, tu sentido del dinero cambia y tu sentido del compromiso y de lo que es realmente importante también cambia. Para mí, lo importante es la conexión con los seres del mundo. No se trata de lo que hacen o de cuánto dinero tienen, sino de la conexión. Siempre busco los milagros, la magia. No busco lo que está mal, busco lo que está bien. Mantengo la gratitud en primer plano. Es gratitud y alegría. Dejo pasar el resto. No es asunto mío. Quien quiera que creas que nos creó es benevolente, no malévolo, y nunca habría creado el dolor y el sufrimiento que nosotros, como seres humanos, nos hemos creado. Tenemos que aprender a autorregularnos y la mejor manera es amándonos a nosotros mismos. Cuando te amas a ti mismo y no te juzgas, dejas de juzgar a los demás. Tenemos que tener compasión y empatía por nosotros mismos y por los demás. Nuestro trabajo es ser la mejor versión de nosotros mismos en todo momento, de modo que llevemos eso al mundo y mejoremos la frecuencia vibratoria en el mundo. Y cuando aprendamos a hacer eso en masa, va a ser maravilloso, porque se supone que esto tiene que ser divertido. No vinimos aquí a sufrir. Eso lo sé con todo mi corazón. Todo lo que puedo decir es que nunca he sido más fuerte de lo que soy ahora mismo, a mis 76 años, y acabo de cumplirlos hace un par de semanas. Me siento invencible, lo cual es muy extraño porque mi cuerpo no lo es. Dios sabe que me han operado 4 veces de la rodilla, pero interna y emocionalmente me siento invencible. Me di cuenta de que la edad es solo un número. Es la actitud que tenemos sobre nuestras vidas y sobre nosotros mismos los que nos hacen ser quienes somos. Creo que lo más importante para la gente es superar sus miedos.
el miedo a la inseguridad, a no ser lo bastante bueno, a no ser lo bastante capaz, a no estar a la altura. Todas esas cosas que yo tenía, todas esas cosas que te hacen reaccionar precipitadamente en cada interacción que tienes con alguien. Lo más importante es confiar en que eres un ser divino y perfecto y que te aman incondicionalmente. Es difícil hacerse a la idea de ser amado incondicionalmente, pero creo que es lo más importante que podemos aprender, porque cuando te sientes querida, apreciada y reconocida, puedes hacer cualquier cosa. A mis 76 años estoy en un momento en el que mi cuerpo se va a ir más pronto que tarde y estoy encantada porque puedo irme a casa. Volver a casa no es una pérdida, es una ganancia. Sé que hay mucho más que hacer al otro lado. En mi caso, sé que hay reinos superiores y diferentes en el otro lado. Quiero servir de otra manera. No es el final de nada, es solo dejar ir el cuerpo, el vehículo en el que entramos y maniobramos. Lo soltamos y volvemos a ser esencia, espíritu, pero incluso si no hay nada excepto volver y ser un recurso, eso es suficiente para mí. Es mucho más grande de cualquier cosa que podamos hacer aquí. Así que estoy emocionada, no tengo miedo, y eso es lo que digo a la gente. No hay nada que temer, te quieren incondicionalmente, no te juzgan de ninguna manera, no les importa lo que hayas dicho, hecho o sido, te quieren igual, solo quieren lo mejor para ti y lo que intentan enseñarnos es que queramos lo mejor para nosotros mismos. Esta ha sido la experiencia cercana a la muerte de hoy. Espero que reflexionéis sobre las reflexiones que ha hecho Diane. A mí me han servido de mucho. Y hasta el próximo domingo.